Bueno, en este tutorial vamos a hablar sobre las potencias de i. ¿Sí? De forma un poco general, vamos a pensar, vamos a recordar que i, esta i, ¿sí? Es un número, es la parte imaginaria, ¿sí? Es el número imaginario. Entonces, si hablamos de i, estamos hablando directamente de la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, ¿qué tipo de potencias podemos encontrar en i? Las potencias que podemos encontrar son de exponente par o de exponente impar. ¿Sí? Es decir, podríamos encontrar, por ejemplo, el exponente 3, el exponente 4. ¿Sí? Exponente 3 impar, exponente 4 par. En particular, i a la 3 da menos i. Y por otro lado, i elevado a la 4 es 1 positivo. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde sale esto? Todo esto sale directamente de la relación que tenemos acá arriba. ¿Sí? Porque tenemos que pensar que si i es igual a raíz cuadrada de menos 1, entonces i al cuadrado es menos 1. ¿Sí? Entonces, considerando esto, fíjense que por propiedad de potencia, i al cubo es i al cuadrado por i al cuadrado es menos 1, esto nos queda menos 1 por i en definitiva da menos i. Desde este otro lado podríamos decir que i a la cuarta es i al cuadrado por i al cuadrado, i a la cuarta entonces es menos 1 por menos 1. ¿Sí? Entonces, menos 1 por menos 1 da 1 positivo y así justificamos el resultado que está arriba. Esto es simplemente como para poder entender a qué nos referimos cuando decimos potencia par o potencia impar. ¿Qué quiero decir con esto? Que fíjense, por un lado, la potencia par va a tener dos posibles resultados, o 1 o menos 1. Y la potencia impar va a tener como resultados o menos i o i. Son los posibles resultados que hay. ¿Sí? Entonces, para poder trabajar correctamente con esto y con esto, deberíamos diferenciar qué sería un número par y qué sería un número impar. Vamos con el número par. El número par. Un número par es un número entero, ¿sí? Digamos un número entero n, que tenemos que obligarlo a ser par. Nosotros sabemos de los enteros, ¿sí? Los naturales más que nada. Tenemos el 0, está el 1, el 2, ¿sí? Son todos positivos, pero siempre con cantidades enteras, sin decimales. Entonces, si a este número lo multiplicamos por 2, lo obligamos a ser par. Fíjense, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. ¿Sí? Siempre el resultado es par. Es decir, que un número par es básicamente un número divisible por 2. Ahora, el número impar también es un número entero, pero siempre a diferencia del par, fíjense que le sigue o está después o está antes de un número par. Si tenemos el 2 como base, el 1 es impar y el 3 es par. En realidad el 0 no tiene paridad. No se habla de paridad del 0. El 0 no es ni par ni impar. Simplemente es 0. Incluso muchos no lo consideran como un número natural. Yo lo pongo por la duda, a mí me gusta, pero a muchos no. Ahora, si un número impar, entonces podríamos decir que es un número par, pero cuando le sumamos 1. ¿Sí? Es decir, que si a un número par le sumo 1, obtengo un impar. Fíjense, vamos a hacer un ejemplo. 2 por 2 más 1. 2 por 2, 4.
más 1, 5. ¿Sí? Mientras que el par, el 2n siempre nos da un número par, el más 1 nos da un número impar. ¿Sí? ¿A qué llegamos con esto? Si nosotros decimos que, bueno, un número par es 2n y un número impar es 2n más 1, entonces la potencia par, vamos a poner acá, la potencia par de i va a ser i elevado a la 2n. Y la potencia impar de i va a ser i elevado a la 2n más 1. ¿Sí? Por propiedad de potencia, si trabajamos con esta expresión que tenemos arriba, con esta, vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a tener que i es igual a 2, va a ser i elevado a la 2n va a ser i elevado al cuadrado y todo esto elevado a la n. Esto es por propiedad de potencia de otra potencia. ¿Sí? La potencia de otra potencia, el resultado es el producto de los exponentes, de la misma base con el producto de exponentes, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Ya de esto lo separamos en esto, en dos potencias. Ahora, i al cuadrado es menos 1 elevado a la n. ¿Ven? Fíjense que esto, que depende de n, como es menos 1, solamente nos va a dar uno de estos dos valores, o 1 o menos 1, porque siempre va a ser menos 1 multiplicado por sí mismo una n cantidad de veces, 2, 3, 4, 5, 6 veces multiplicado por sí mismo. Entonces no va a dejar de ser 1 o menos 1. Ahora, 2 por n más 1, por propiedad de potencia, va a ser i elevado a la 2n por i. ¿Por qué? Por propiedad de potencia, el producto de potencias de igual base es la suma de exponentes. Es lo que pasó acá. Acá habría un 1 que se está sumando con el 2n. Nosotros simplemente separamos. Ahora, 2n está acá. Este 2n i elevado a la 2n está acá. Es lo mismo que menos 1 elevado a la n. Entonces vamos a tener menos 1 elevado a la n por i. Fíjense de nuevo que este resultado va a variar, como habíamos dicho con anterioridad, entre menos i e i. ¿Por qué? Porque menos 1 elevado a la n va a variar entre 1 y menos 1 y siempre vamos a tener la i multiplicando a ese resultado. ¿Sí? Con esto, ¿a qué llegamos? Llegamos a dos fórmulas bastante interesantes, que son, por un lado, la potencia par, donde i elevado a la 2n es igual a menos 1 elevado a la n. Y la potencia impar, donde i elevado a la 2n más 1 es igual a menos 1 elevado a la n por i. Esto justifica el por qué, ¿sí?, nuestros valores van de menos 1 a 1 y en este caso de menos i a i. Con esto terminamos y vamos a ver cómo se usan estas fórmulas.